Estimados alumnos, hoy vamos a ver nuestra primera clase de la unidad de neurofisiología, es decir, la unidad de generalidades del sistema nervioso. Los objetivos de esta clase son conocer las distintas estructuras que componen el sistema nervioso, conocer las etapas embriológicas del sistema nervioso, comprender las divisiones y clasificaciones del sistema nervioso, conocer los componentes celulares del sistema nervioso, comprender las funciones de los componentes celulares del sistema nervioso, comprender la relación entre sistema vascular y sistema nervioso y comprender la composición y funciones del sistema ventricular. Bien, son hartos objetivos, es una clase ambiciosa, así que comencemos. La clase, a grosso modo, se divide en tres partes. Inicialmente, una parte de estructura macroscópica y microscópica del sistema nervioso, luego una parte sobre funciones del sistema nervioso y finalmente vamos a abordar el microentorno neural. Bien, partamos por estructura macroscópica y microscópica. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es básicamente una red de comunicación y control, ¿ya? Es una red que permite la interacción tanto con el medio externo como la regulación del medio interno. Y cabe destacar y mencionar que aproximadamente el 40% de los genes codifican proteínas para el sistema nervioso, ¿ya? Es decir, importante parte de nuestro genoma está dedicado al normal funcionamiento de este sistema. A nivel de composición, se compone aproximadamente por 100 millones de neuronas y 10 a 50 veces más neuroglías, es decir, aproximadamente de 1000 a 5000 millones de neuroglías, ¿ya? Posee un componente conjuntivo, también posee vasos sanguíneos, un microentorno, además de las células que ya mencionamos. Cabe mencionar también algunos elementos que necesitamos de referencia para comunicarnos, ¿ya? Yo sé que quizás lo han visto en anatomía, pero es importante repasarlo. Anterior, vamos a estar hablando de algo delante de, posterior, detrás de. Superior es arriba, inferior es abajo. Y unos conceptos que son un poco más específicos en esta área son los de dorsal y ventral. Dorsal y ventral tienen relación con el origen embriológico de las estructuras. Por lo tanto, cuando hablemos de médula dorsal, estaremos hablando de la región posterior de la médula, mientras que cuando hablemos de encéfalo dorsal, estaremos hablando de la parte superior del encéfalo. Bien, la imagen en ese sentido es bastante ejemplificada. Otros conceptos importantes son los conceptos de vía, que define a una descripción funcional de una ruta neural, la vía auditiva, la vía visual, es decir, se describe la función de esta red. Por otro lado está el concepto de tracto, que es una descripción más bien topográfica, es decir, yo digo dónde comienza y dónde termina. El tracto espinotalámico, desde la médula al tálamo. El tracto córtico-espinal, desde la corteza a la médula, etc. También son importantes los conceptos de aferente, que significa que conduce hacia el interior, es decir, cuando hablemos de vías aferentes, estaremos hablando de vías que principalmente recogen información del exterior y la llevan hacia el cerebro, y como concepto contrario está eferente, que conduce la información hacia el exterior, como por ejemplo la vía motora. Otro concepto importante que vamos a mencionar varias veces es el de comisura, que es el sitio de decusación, es decir, el lugar físico donde las fibras traspasan desde un lado hacia el otro lado del cuerpo, de una mitad a la otra. ¿Ya? Comisura. Bien, un poco de embriología. No es lo fundamental de este ramo, sin embargo, hay conceptos que ustedes deben. En ese sentido, cabe mencionar de que, como ustedes ya bien saben, el sistema nervioso deriva del ectodermo, al igual que la piel, ¿ya? Cerca de la segunda semana, el ectodermo empieza a plegarse sobre sí mismo, creando una invaginación. Esta invaginación, ya en el día 21, aún sin cerrarse, se puede ver claramente como el canal neural, ¿ya? Esta invaginación es promovida por ciertos factores liberados por la notocorda, que es ese pequeño círculo que se ve en el centro, que efectivamente promueve la diferenciación y el repliegue del ectodermo. Ya en el día 23, es decir, recién con 3 semanas de vida,
Este embrión tiene un tubo neural, un espacio formado por ectodermo, cerrado y separado virtualmente de lo que va a transformarse o del ectodermo que va a transformarse en la piel. Bien, este tubo neural empieza a complejizarse en las semanas posteriores y ya en la semana 4, es decir, en el día 28, se pueden observar vesículas primarias. Las vesículas primarias son dilataciones a lo largo del tubo neural que van a dar origen a distintas estructuras en el cerebro y el sistema nervioso adulto. Inicialmente se distinguen tres vesículas, ¿ya? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Estas tres van a crecer, principalmente el prosencéfalo, para dar origen a las distintas estructuras cerebrales. En el día 35, es decir, en la semana 5, vamos a tener una complejización con una subdivisión del mesencéfalo en diencéfalo y mesencéfalo y del rombencéfalo en metencéfalo y mielencéfalo. Es importante que ustedes conozcan estas divisiones embriológicas porque inclusive tienen aplicaciones en el adulto. Hay un cuadro clínico, por dar un ejemplo, que tiene que ver con ciertas infecciones, como por ejemplo las infecciones por listeria, que se caracterizan por una meningoencefalitis que compromete principalmente el rombencéfalo, es decir, las estructuras que van a dar origen a la protuberancia y al bulbo. Por lo tanto, se va a presentar con síntomas de tronco. A esa entidad se le llama rombencefalitis, ¿ya? Y hay un ejemplo de la importancia de que ustedes conozcan esta división estructural primitiva. Bien, ahora, en el sistema nervioso, ¿qué divisiones podemos realizar? Estas divisiones. Una muy grosera, pero que habitualmente nosotros utilizamos, es sistema nervioso central, periférico y podría verse de forma independiente también al autónomo. La principal diferencia entre sistema nervioso central y periférico, más allá de que uno esté en contacto con el exterior, que el otro sea integrador, etc., es estructural. Y la diferencia es la cubierta de dura madre. Si el sistema nervioso que estamos observando está cubierto por dura madre, es central, y si no, es periférico. ¿Ya? Esa es la definición estricta de lo que es central y periférico. El sistema nervioso autónomo se considera parte porque efectivamente es una parte del sistema nervioso que funciona más o menos de forma independiente con respecto al consciente. El consciente puede influenciarlo, pero es capaz de funcionar de forma independiente. Posee porciones en el sistema nervioso central, porciones en el sistema nervioso periférico, pero aún así se puede considerar como una subdivisión adicional. ¿Bien? Bien. El sistema nervioso central está compuesto básicamente en un sentido caudal acefálico por la médula, el bulbo, la protuberancia o puente, el mesencéfalo, el cerebelo y el diencéfalo. Bien, anatomía. Cada una de estas porciones se liga a distintas funciones que vamos a ir viendo una a una a lo largo de la unidad. Y algunos reparos importantes que tenemos que conocer de estas estructuras son los surcos. Los surcos dan origen a distintas circunvoluciones que también tienen un asidero funcional. Dentro de los muchos que hay, basta con que ustedes conozcan la cisura lateral, previamente silviana, y la cisura central, previamente rolándica. Otro surco importante que conozcan es el surco calcarino, que lo vamos a ver y lo vamos a analizar más en profundidad cuando hablemos de corteza visual. También, en el sistema nervioso distinguimos dos principales componentes, una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris y blanca reciben sus nombres de su color, de su aspecto, y este aspecto está dado por su composición grasa. La sustancia blanca es más rica en grasa, y eso es debido a la alta proporción de mielina. ¿Por qué tiene tanta mielina? Porque la sustancia blanca es principalmente una sustancia conformada por axones neuronales, mientras la sustancia gris está conformada por los somas neuronales. La sustancia gris se ubica generalmente a nivel de corteza, es decir, en la parte externa del cerebro, aunque también existen núcleos profundos compuestos por sustancia gris, es decir, por somas neuronales.
Aquí estamos viendo dos esquemas. Uno es de la médula, donde también vemos sustancia gris y sustancia blanca. Y ojo, la sustancia blanca en médula se encuentra por la parte externa, mientras la gris por la interna, a la inversa de cómo funciona en el cerebro. Y aquí también podemos ver algunas estructuras grises, es decir, estructuras de tipo soma, en la profundidad del cerebro. Lo que estamos viendo son los ganglios basales por lateral y en la región central estamos viendo el tálamo. ¿Bien? En cuanto al sistema nervioso periférico, involucra los nervios craneales, es decir, los 12 pares craneales, los nervios espinales, es decir, los nervios que nacen de la médula, los plexos, estructuras complejas formadas por la unión de los nervios espinales, y los nervios periféricos, que son aquellos nervios que nacen de los plexos y finalmente alcanzan las estructuras periféricas. Podemos dividir a los nervios espinales de acuerdo a el espacio vertebral desde el cual nazcan. Aquellos que nacen entre vértebras cervicales van a corresponder a raíces cervicales. Así sucesivamente torácicos, lumbares y pélvicos o sacros. Bien, los plexos son dos principalmente, los plexos superiores y los plexos inferiores. Los plexos braquiales, que son superiores y van destinados a generar los nervios periféricos del brazo, y los crurales, es decir, aquellos inferiores que están destinados a dar origen a los nervios periféricos de la pierna. Como ustedes pueden ver, los plexos implican la unión y separación alternativa de distintas raíces nerviosas. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de un nervio periférico, como el nervio ulnar o el nervio mediano, tenemos que tener la consideración que proviene de estos plexos. Por lo tanto, proviene de múltiples raíces nerviosas. El cómo estos plexos alcanzan los distintos músculos es algo que podemos saber de forma esquemática. No está de más y es útil conocer algunos movimientos que sugieren alguna raíz comprometida. Por ejemplo, si yo hablo de un compromiso C2, C3, yo espero un compromiso diafragmático. Si hablo de un compromiso C3, C4, voy a haber comprometido probablemente la abducción de las extremidades superiores. Y así, si yo tengo un compromiso C7 o C6 a C8, voy a tener un compromiso de la extensión y la flexión de los dedos. ¿Ya? Son cosas que es útil saber, sin embargo, tiene más que ver con neurología que con neurofisiología, por lo tanto no es parte imprescindible de los conocimientos que espero que ustedes adquieran en este curso. Por último está el sistema nervioso autónomo. Como les comentaba, posee una porción central y una porción periférica, es decir, una porción cubierta por dura madre y una que no. A su vez, este se puede dividir en sistema nervioso simpático y parasimpático, teniendo un rol en general opuesto dentro de la función autonómica, y además se puede considerar también de forma separada el sistema nervioso visceral, aquel encargado de la regulación del sistema digestivo. Se puede tomar de forma independiente por la misma razón que el sistema nervioso autónomo se puede tomar de forma independiente con respecto a las otras dos divisiones del sistema nervioso. Y es que el sistema nervioso visceral puede y logra funcionar en general de forma independiente del resto del sistema nervioso autónomo, el cual lo regula. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de sistema nervioso simpático y parasimpático, cómo cumplen funciones en general opuestas. Este es un esquema de los distintos componentes del sistema nervioso, ya lo tenemos más o menos claro, y esto es para integrar los conocimientos. Bien, una más de lo mismo. Pasemos a las células del sistema nervioso. Las células del sistema nervioso se empezaron a considerar ya en el siglo XIX. Esto es llamativo, considerando que el microscopio existía desde mucho antes. Sin embargo, existía ambigüedad con respecto a la celularidad o al concepto de celularidad en sistema nervioso. En ese sentido, existieron dos tendencias importantes. La primera, promovida por Golgi, hablaba de la teoría reticular. La reticular consideraba que el sistema nervioso no estaba compuesto funcionalmente por células, sino por una red. Y esta red sería la encargada de
transmitir la información y permitirle al sistema nervioso cumplir sus funciones. Por otro lado, la neurona planteaba, propuesta por Ramón y Cajal, que las neuronas individuales efectivamente eran la unidad funcional del sistema nervioso. Si bien de estas dos doctrinas nosotros sabemos que hay algo cierto en ambas, es un hecho que es la doctrina de la neurona la que hasta el día de hoy, o más bien la que se ha demostrado el día de hoy, ser la unidad funcional del sistema nervioso. Eso se demostró de forma mucho más tardía, por lo tanto ambos ganaron el Nobel en 1900. Sin embargo, no fue hasta 1930 en que a través de estudios neurofisiológicos se pudo demostrar la naturaleza de la neurona. Ya en la segunda mitad del siglo XX es cuando a través de microscopía electrónica se pudo demostrar y ver por primera vez en superficie y en barrido una neurona y la red conformada por ella. Bueno, los principales componentes celulares del sistema nervioso son las neuronas y las neuroglías, ¿ya? Ambas tienen particularidades importantes con respecto al resto de las células del cuerpo. Si ya tuvieron histología, estarán acostumbrados a la definición a priori de las células en cuboidías, cilíndricas, ¿no es cierto?, que vemos completamente transgredida cuando hablamos de células del sistema nervioso. Aquí las células, ya sean neuronas o neuroglías, adquieren morfologías altamente variables, como pueden ver en esta imagen, que están dadas por un citoesqueleto muy especial, ¿ya? Esa es una particularidad propia del sistema nervioso y es común tanto a neuroglías como neuronas. Partamos con las neuronas. Las neuronas clásicamente se dividen en un soma y en neuritas, siendo las neuritas las prolongaciones que nacen desde el soma. Esta estructura compleja es gracias a un citoesqueleto rico en microtúbulos, neurofilamento y filamento delgado. Estas características le dan a la neurona y también a la neuroglía la capacidad de asumir y de tener estas morfologías tan variables y bizarras. Es importante saber que las neuronas no se replican como regla general, sin embargo, existen ciertos lugares donde existe multiplicación neuronal. Esto es en ciertas capas de la región subventricular y también en la mucosa olfatoria, donde tenemos neuronas que son quimiorreceptores y son capaces de replicarse de forma continua. La neurona es una célula que tiene una función muy clara, que es comunicar. Para comunicar, esta célula tiene tres propiedades. Es polarizada, es decir, ambos extremos otorgan funciones diferentes. Es excitable, es decir, puede estar en un estado basal o en un estado excitado, que a nivel molecular y bioquímico implica distintos procesos. Y por último, tiene propiedad secretora, es decir, es capaz de emitir o no una secreción en relación a lo anterior. La neurona, lejos de lo que se piensa, está altamente comunicada, ¿ya? Es decir, recibe información de gran cantidad de neuronas y es capaz de emitir una síntesis de esta información a través del axón. ¿Ya? Otro ejemplo de lo mismo. En cuanto a la estructura neuronal, entonces, primero tenemos un soma. El soma es donde está la maquinaria productiva de la célula de la neurona, ¿ya? Es donde encontramos aparato de Golgi, que también puede estar en dendritas, pero también donde encontramos ribosomas y retículo endoplasmático. Ahí es donde se producen las moléculas que la neurona requiere para funcionar. Por otro lado, tenemos las dendritas, que son estructuras que nacen desde el soma, ricas en citoesqueleto y que le permiten aumentar exponencialmente su superficie. Tanto así que las dendritas son aproximadamente el 90% de la célula. Bien, su morfología es variable y pueden transmitir los impulsos recibidos de forma activa o pasiva, es decir, por contacto directo con un neurotransmisor que lo alcanza o por un campo generado por la actividad de otras neuronas o de otras dendritas, ¿ya? Cumplen un rol integrador, es decir, ustedes tienen que recordar lo que vimos antes.
la neurona recibe información desde muchas otras neuronas y las dendritas le pueden dar jerarquía a esta información. Si la neurona fuera regular, esférica, sin ninguna variable a lo largo de su superficie, la información que llega a ella sería jerárquicamente equivalente, ¿no? Sería lo mismo que llegue a un punto que a otro. Sin embargo, las dendritas, además de aumentar su superficie para permitirle una interacción con mayor cantidad de neuronas, permite dar jerarquía a la información. No es lo mismo un axón que alcance una punta de una dendrita que aquel axón que alcanza la base de la dendrita. Uno tiene mucho mayor efecto o potencial de polarizador que el otro. Bien, a eso se refiere su rol integrador. Por último está el axón, que es la estructura efectora de la neurona. El contenido del axón es conocido como axoplasma y puede medir desde milímetros a más de 1 metro de largo, como es el caso de aquellos axones de proyección que viajan desde la corteza motora hasta la médula, o aquellas neuronas sensitivas que viajan desde la punta del pie hasta el tronco encefálico. Bien, el punto de origen se denomina botón axonal y el extremo distal es la arborización terminal. No posee aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso o ribosomas. Por lo tanto, el material que se requiere para su función, es decir, citoesqueleto y neurotransmisores para la arborización terminal, provienen desde el núcleo, o más bien desde el soma. Es decir, el soma es donde se producen estos neurotransmisores que deben transportarse hasta la arborización terminal y recuerden, eso puede ser hasta 1 metro o más. ¿Cómo ocurre eso? A través de transporte. El transporte puede ser de 3 tipos, anterógrado, retrógrado y el anterógrado puede ser rápido o lento. Bien, cada uno de ellos tiene distintas funciones. Los anterógrados, por supuesto, la función primaria de llevar material desde el soma hacia distal. El rápido nos permite transportar algunas enzimas, neurotransmisores y ciertos péptidos, mientras que el lento está hecho para transportar elementos del citoesqueleto y algunas proteínas solubles del metabolismo intermedio. El transporte retrógrado está hecho para llevar, por supuesto, los componentes desde la arborización terminal hacia el soma. Por lo tanto, en general lo que se va a observar de transporte son membrana vesicular degradada, algunos productos de la degradación de los neurotransmisores y algunos materiales exógenos como toxina, virus o factores del crecimiento. Estos componentes o estos comportamientos son promovidos por ciertas moléculas. En general, el transporte anterógrado a través de cinesinas, mientras que el retrógrado a través de dineínas. Ahora, ¿cómo podemos clasificar las neuronas? Primero las podemos clasificar de acuerdo a su axón. Existen neuronas de proyección o Golgi tipo 1, que son aquellas que emiten su información hacia otro sitio cortical, y están las Golgi tipo 2 o neuronas, que son aquellas que emiten información desde y hacia un mismo sitio cortical, ¿ya? También podemos clasificar a las neuronas de acuerdo a su geometría dendrítica, si son piramidales o si son radiales, y si son con espinas o si son sin espinas. Bien, una definición más importante que la recién dicha es su polaridad. Las neuronas, de acuerdo a el axón que emiten, pueden ser consideradas de distintas formas. Así, si una neurona posee solo una salida y esa salida axonal alcanza solo a un sitio, se conocen como neuronas unipolares. Si tiene un sitio donde se origina la información y otro hacia donde va la información y ambas son proyecciones desde el soma, es una neurona bipolar, como en el caso de la retina. Y si es que tiene dos sitios, uno de entrada de información, uno de salida de información, pero el soma solo posee una salida, es una neurona pseudo-unipolar, como las células sensitivas. ¿Ya? Existen neuronas multipolares y existen neuronas de morfología muy variable, como por ejemplo las células de Purkinje en el cerebelo. Bien, las neuronas también son clasificables de acuerdo a su velocidad de conducción. Mientras las de diámetro más alto, mielinizadas, son las que tienen una velocidad mayor,
Las de menor diámetro no mielinizadas serán las que tengan menor velocidad de conducción, y así podemos identificar velocidades de hasta 100 veces más o menos entre ciertas vías neuronales y otras. Las A alfa, A beta, A gamma y A delta son las fibras de mayor velocidad, siendo las de mayor velocidad las propioceptivas, luego las de sensibilidad táctil, luego las motoras para usos musculares, luego algunas fibras relacionadas con el dolor y ya luego tenemos fibras tipo B, autonómicas preganglionares y finalmente fibras tipo C, que son fibras no mielinizadas ligadas a dolor, temperatura y algunas vías postganglionares. Por otro lado tenemos a las glías. Las glías, cuyo nombre proviene de la palabra pegamento, son células no excitables que cumplen otras funciones en el sistema nervioso. Son funciones de gran importancia y cuya alteración puede venir perfectamente en perder completamente la funcionalidad de nuestro sistema. Las glías se encuentran alrededor de las neuronas, tanto así que las rodean por completo. Es decir, las neuronas no existen en un líquido suelto, sino en un espacio firme y estrecho determinado por las neuroglías. Es tanto así que el espacio libre alrededor de las neuronas suele no ser superior a los 0.02 micrómetros. ¿Bien? De acuerdo a su tamaño, se pueden dividir en macroglías y microglías. De acuerdo a su localización, también veremos que algunas se localizan selectivamente en el sistema nervioso central y otras periféricas. Y además es habitual ver a las células gliales postmitóticas ubicuas a las premitóticas, es decir, vamos a ver a nivel glial células que están diferenciadas y células que se están replicando en un estadio prediferenciado. ¿Ya? A diferencia de las neuronas que como regla general, recordemos, no se están replicando. Estas son las glías. Hablemos de cada una. Uno de los principales y con mayor cantidad de funciones son los astrocitos. Los astrocitos deben su nombre a su forma similar a una estrella y sus prolongaciones no son dendritas, sino que se denominan podocitos, ¿ya? De la palabra pie. Se llaman podocitos estas estructuras que ustedes ven a la imagen en azul porque efectivamente tienen forma de pie y entran en contacto con neuronas, vasos sanguíneos y también con tejido conjuntivo. Morfológicamente existen astrocitos protoplasmáticos y fibrosos que no se reconocen diferencias en su función y como les comentaba se puede observar en relación a sus células primordiales que en este caso se denominan sinantocitos. Los astrocitos participan en una gran cantidad de funciones. Por un lado, ayudan a regular el microambiente del sistema nervioso central, es decir, los niveles de electrolitos, ciertas sustancias. Permiten el intercambio de sustancias con los vasos sanguíneos, es decir, esos podocitos que están en contacto con el vaso sanguíneo son a través de los cuales atraviesan las sustancias que requerimos entren y que salen las sustancias que requerimos salgan desde el sistema nervioso. También participan en la absorción de algunos neurotransmisores una vez usados, en particular glutamato y GABA, y también participan en los movimientos y estabilización de los niveles de potasio extracelular, es decir, son capaces de absorber potasio en los lugares donde hay mayor concentración y liberarlo en donde hay menos concentración. Participan en el metabolismo de algunos neurotransmisores que luego transmiten hacia las neuronas y además dan el soporte estructural físico al sistema nervioso central. ¿Ya? Parecieran casi tanto más importante que las neuronas, ¿no? Bien. Aquí tenemos un esquema donde vemos efectivamente a un astrocito cuyo podocito alcanza a un vaso sanguíneo y está haciendo intercambio molecular con el vaso y con la neurona. Es el intermediario. Otra célula importante son los oligodendrocitos y las células de Schwann. Ambas se encargan de mielinizar, es decir, de envolver los axones con una vaina lipídica que permite conducción saltatoria y por lo tanto de mayor velocidad. Los oligodendrocitos se encuentran a nivel del sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann se encuentran a nivel periférico.
Como principales diferencias tenemos que los oligodendrocitos alcanzan múltiples axones cada uno, mientras que la célula de Schwann lo envuelve de forma única. Bien, las células de Schwann pueden dar hasta 100 vueltas alrededor de un axón, y así es como forman la vaina de mielina. Sin embargo, es importante destacar que las células amielínicas también están rodeadas por una célula de Schwann, sin embargo, esta no está envuelta alrededor de ella. Por lo tanto, no son una capa lipídica, simplemente una célula que rodea y protege el axón. Es el repliegue de la membrana celular, que como todos sabemos es alta en lípidos, la que le da este carácter saltatorio a la conducción neuronal. ¿Bien? Bien. Entre las microglías destaca la célula microglía, ¿ya? Es solo una pequeña célula dentro de las glías. Es parte del sistema inmune y tiene actividad macrofágica. Es la primera barrera de defensa del sistema nervioso frente a una entidad extraña. También tenemos a las células ependimarias, que son células especializadas que recubren los ventrículos. Estas estructuras, estas cavidades llenas de líquido al interior del cerebro, están separadas del parénquima, es decir, desde la materia sólida del cerebro, por una capa celular compuesta por las células ependimarias, ¿ya? Estas células se pueden diferenciar en algunos sitios dando origen a las células coroideas, es decir, las células coroideas son células ependimarias especializadas. ¿Especializadas en qué? En la formación y secreción de líquido cefalorraquídeo. Bien, aquí estamos viendo un esquemita donde se ve el tercer ventrículo y donde justamente podemos ver algunas de las células ependimarias diferenciadas en plexos coroides. Por último, están las células satélites, que son el astrocito de los ganglios dorsales, ya es decir, son las células que le dan un microambiente a las células ubicadas o a las neuronas ubicadas en los ganglios dorsales, y también se reconocen de forma diferente a las enteroglías, que tienen la misma función a nivel entérico. Cabe destacar el concepto de degeneración valeriana, ¿ya? La degeneración valeriana es el proceso que ocurre una vez se interrumpe la comunicación axonal. Cuando se interrumpe la comunicación axonal, los terminales distales empiezan a degenerarse, ¿ya? Esa degeneración involucra a la terminal, al axón, luego a la vaina de mielina que rodea al axón, y finalmente empieza a afectar de forma anterógrada y retrógrada a las células, ¿ya? La célula anterógrada, es decir, aquella a la que va la información, empieza a degenerarse por pérdida del axón que la alcanzaba. Y la célula retrógrada, es decir, aquella que generaba la información, empieza a sufrir cambios histológicos que se caracterizan por un aumento del volumen citoplasmático con una compresión del núcleo. Ese proceso se denomina cromatolisis, ¿ya? Finalmente, lo que generan es una degeneración transneuronal anterógrada, que es aquella neurona a la que iba la información, y una degeneración transneuronal retrógrada, que es aquella neurona desde la cual venía la información e incluso aquellas neuronas que alcanzaban a esta neurona. ¿Bien? Bien. Esquemita de lo aquí mencionado. ¿Se puede renervar un axón cortado? Sí, se puede. De hecho, el axón va a tratar de hacerlo. Y si es capaz de encontrar las vainas de mielina recidivantes previas o el mismo axón distal, puede reunirse y volver a la normalidad. Bien. En cuanto a las funciones del sistema nervioso, las funciones del sistema nervioso básicamente con tres sistemas. Un sistema que siente, un sistema que integra y un sistema que efectúa. Estos tres sistemas interactúan constantemente entre sí para permitir integrar la información y permitirnos interactuar con el medio, ¿ya? Ningún sistema es puramente sensitivo, integrador o efector.
Los sistemas sensitivos tienen proyecciones que van desde la corteza hacia las terminales sensitivas o de los distintos niveles con tal de regularlo. Por lo tanto, la información tiende a ir en ambos sentidos, ¿ya? Tanto en el sistema sensitivo como en el sistema efector. A su vez, estos distintos sistemas tienen una regulación entre ellos. Como les comentaba, el sistema sensitivo es capaz de autorregularse, el integrador también y el efector también. Y así como también se autorregulan, se interregulan entre ellos. Es decir, es un sistema altamente conectado y altamente móvil. La función sensitiva es aquella más relacionada con la percepción de estímulos tanto externos como internos. La función integradora es aquella dedicada más bien al análisis y procesamiento de la información. Y la función efectora tiene que ver con una respuesta a estos estímulos, con el efectuar alguna acción. Este es un ejemplo simple donde vemos involucrados estos tres pasos. Hay un sistema sensitivo, que es el axón de color azul, que alcanza la médula a través de la raíz posterior. A nivel medular, es decir, del sistema nervioso central, vemos que hay integración de esta información, es decir, se recibe la información, se transmite hacia otras neuronas y estos procesos están altamente modulados por otras neuronas que acá no aparecen. Y finalmente hay una comunicación con el sistema efector, que recuerden, es integrado, por lo tanto va a generar una extensión y una flexión de distintos grupos musculares, lo que se traduce en movimiento. ¿Bien? Aquí tenemos otro ejemplo donde efectivamente estamos viendo un sistema sensitivo que tiene que ver con la luz a nivel retiniano que viaja por el nervio óptico y alcanza el mesencéfalo. El mesencéfalo, a nivel de los núcleos de Edinger-Westphal, está el procesamiento de la información lumínica para generar la respuesta autonómica que va a generar dilatación o contracción de la pupila en relación a la luz. Bien, otro ejemplo donde participan de forma integrada los tres sistemas. Entre otros sistemas sensitivos tenemos claramente la visión y entre otros sistemas efectores tenemos el lenguaje hablado o el sistema motor. En cuanto a las funciones integradoras puras, tenemos una enorme cantidad de funciones, de las cuales vamos a ver varias a lo largo de estas clases, que tienen que ver con la atención, el cálculo, la imaginación, el estudio y el aprendizaje, el amor, los sentimientos, el sueño, la memoria, etc. ¿Bien? Bien. Ahora, el sistema nervioso central funciona bajo distintos principios. Funciona bajo un principio de organización topográfica, es decir, en general, las distintas funciones que se perciben a nivel externo, es decir, las sensibilidades o las sensorialidades, se expresan también a distinto nivel de su trayecto o a distintos niveles de la vía. Lo que aquí estamos viendo es una retina. Como ven, la retina tiene una parte central de mayor definición que corresponde a la fobia y una parte periférica. Eso es un mapa retinal. Como ese mapa retinal se puede expresar en las estructuras que ustedes ven a la derecha, que son tálamos de distintos animales, lo que nosotros entendemos es que existe una representación de la retina a nivel de núcleo geniculado lateral, en tálamo. Es decir, hay una topía. El mismo mapa se puede dibujar sobre el núcleo geniculado, aunque con distintas proporciones. Ese es un mapa retinotópico, organización topográfica. Un ejemplo más conocido es el homúnculo o el homúnculo motor, donde también se representa en distinta proporción el mapa corporal que se está percibiendo. ¿Bien? Por otro lado está el concepto de vías paralelas. El concepto de vías paralelas tiene que ver con el hecho de que distinta información viaja de forma disgregada. Es decir, si yo toco algo, la sensibilidad táctil, la sensibilidad térmica, la sensibilidad dolorosa, no son transmitidas por las mismas vías. De hecho, la información se separa y viaja de forma separada para llegar a la corteza.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con los colores. Yo tengo conos que me permiten ver con mayor sensibilidad el rojo, el verde y el azul, pero esta información viaja por separado y no es hasta cuando llega al cerebro que se le da la atribución de color. ¿Ya? Eso es el principio de vía espacial. La modulación central tiene que ver con sistemas internos del cerebro que pueden ser enérgicos, noradrenérgicos, histaminérgicos y dopaminérgicos, que finalmente modulan la actividad del cerebro y de esa forma también modulan sus distintas funciones. Lo que vemos acá es un ejemplo solamente de cómo está unido y relacionado el sistema nervioso central. Para hacer todas estas funciones, receptiva, integradora y efectora, existen uniones y relaciones entre gran parte de la corteza. Existen algunos pequeños sitios que sabemos que no se relacionan, pero en general la corteza tiene una intercomunicación muy importante. ¿Ya? La tractografía que estamos viendo acá es un estudio de imágenes que se hace a través del cálculo del movimiento de agua al interior del cerebro, lo que permite proyectar el movimiento de agua a lo largo de los axones. Y así podemos ver distintos tractos dentro del encéfalo. Bien, para terminar, hablaremos un poco de microentorno neural. El microentorno neural es aquel espacio donde las neuronas pueden cumplir su función. No es un espacio similar al plasma. De hecho, tiene grandes particularidades y vamos a ver cómo se pueden mantener estas particularidades pese al gran y demandante trabajo que tiene el sistema nervioso. Un poco con la irrigación. ¿Cómo llega la sangre al sistema nervioso? ¿Cómo llegan los nutrientes al sistema nervioso? Principalmente, voy a hablarles solo de cerebro, porque efectivamente podríamos ver la parte vascular de la médula, de los plexos y de los nervios, pero eso se escapa ampliamente de los objetivos de este curso. ¿Cómo llega la nutrición al cerebro? Llega a través de 4 arterias, 2 arterias carotídeas internas y 2 arterias vertebrales. Las carotidas internas dan origen a la arteria oftálmica, cerebral anterior y cerebral media, mientras que las arterias vertebrales dan origen a la arteria basilar, las cerebrales posteriores, y las cerebrales posteriores se comunican a través de las comunicantes posteriores con las carótidas internas. ¿Qué nos genera? Nos genera el polígono de Willis. El polígono de Willis es una estructura de 9 lados formados por la comunicante anterior, las cerebrales anterior, las carótidas internas, las comunicantes posteriores y las cerebrales posteriores. ¿Ya? Este polígono nos garantiza una irrigación más segura del encéfalo, pues yo podría tapar inclusive la basilar y seguiría teniendo flujo hacia las arterias cerebrales posteriores por las comunicantes posteriores y viceversa. Existen casos no extraños, de hecho uno los ve habitualmente, donde hay ambas carótidas tapadas y las personas viven y viven normal. Una vez llegan al hospital porque tuvieron un pequeño accidente cerebrovascular, uno ve cómo están las carótidas y están tapadas. ¿Y cómo es que vive esta persona? Porque efectivamente tenemos un polígono de Willis que frente a la ausencia de flujo de una arteria importante es compensada por las otras. Principio que nosotros vemos a nivel de grandes arterias también se mantiene a nivel distal en el cerebro. Es decir, acá nosotros tenemos unas anastomosis inusuales donde se junta el flujo de las arterias carótidas y de la arteria basilar, pero a nivel más de corteza, más superficial, también existe una gran cantidad de anastomosis entre las arterias. Por lo tanto, la obstrucción distal de una arteria puede ser silente, porque al mismo lugar que esa arteria alimenta, hay muchas otras. ¿Bien? Bien, es un sistema de seguro para que pese a la obstrucción de un gran vaso o de un mediano o pequeño vaso, la sangre llegue igual. Por supuesto, como todo sistema, se puede saturar. Y cuando se satura, es decir, cuando ya finalmente se obstruyen muchas arterias, es cuando ocurre un accidente cerebrovascular. Bueno, la barrera. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica
entre el sistema sanguíneo y el parénquima cerebral, es decir, el tejido funcional del cerebro. Este une los capilares sanguíneos con el espacio extracelular. ¿Cómo funciona esa unión? Funciona a través de la pared capilar, a través de la pía madre y a través de los podocitos de los astrocitos. Es decir, estas tres estructuras limitan el paso entre un capilar y el líquido. A la izquierda ustedes están viendo dos capilares, uno que no es del cerebro y uno que es del cerebro. Como pueden ver, el capilar normal no cerebral es delgado e incluso tiene ventanas, ¿ya? Fenestraciones. Es un vaso fenestrado. Por el contrario, el capilar que llega al cerebro no tiene ventanas, es completamente cerrado e incluso tienen uniones estrechas. Sin embargo, es rodeado por la pía madre y los podocitos, ¿ya? Los podocitos que recuerden son de los astrocitos. Y a través de esta estructura compleja multilaminar es donde ocurre el intercambio de sustancias, como ustedes lo están viendo en el recuadro de la derecha. Solo moléculas muy pequeñas y sencillas o algunas moléculas lipofílicas pueden atravesar con mayor libertad la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es alcanzada por los podocitos de astrocitos, tanto fibrosos como protoplasmáticos. Recuerden que no reconocemos diferencias funcionales y existen ciertas zonas donde esta barrera no existe. Estas zonas corresponden a los órganos circunventriculares. Los órganos circunventriculares son órganos ubicados alrededor de los ventrículos cuya función requiere estar en contacto directo con el plasma. Estos órganos, cuyos nombres no me interesa que conozcan en este momento, sino cuando los vayamos viendo, tienen una función de a veces sensar ciertos niveles en el plasma o a veces liberar sustancias hacia el plasma. Por lo tanto, no puede existir una barrera. Dado que existiera la barrera, no podrían sensar adecuadamente ni podrían secretar adecuadamente. Aquí lo que ustedes están viendo son los distintos órganos circunventriculares que, como les comenté, están justamente en asociación con los ventrículos. Ahora, el medio extracelular. Ya conocemos cómo entran y cómo salen las sustancias del parénquima a través de los podocitos astrocitarios que dan origen, con otras estructuras, a la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cómo estos mantienen el medio extracelular? El medio extracelular es un medio altamente dinámico, es un medio donde las neuronas, dada su rápida función de polarización, hiperpolarización, intercambio de electrolitos, liberación de neurotransmisores, eliminación de neurotransmisores, le da un dinamismo increíble. Además de eso, las neuronas, hay que recordarlo, consumen mucha glucosa, consumen mucho oxígeno, porque están modelándose y están trabajando siempre. Sin embargo, nosotros necesitamos que el espacio extracelular sea más o menos estable, porque de no tener estabilidad, la función neuronal no es posible. ¿Ya? ¿Cómo se mantiene? Bueno, vamos a ver. El líquido extracelular corresponde aproximadamente al 20% del volumen del cerebro y, como les comentaba, es afectado por la función neuronal, por la actividad glial, por el intercambio con el sistema ventricular y con la sangre. Esta alta demanda metabólica de las neuronas, que entre paréntesis consume el 20% del oxígeno y el 50% de la glucosa que se consume en el cuerpo, requiere de mecanismos de homeostasis, es decir, mecanismos que mantengan estables este sistema, pese a su alto gasto energético. Y si estos mecanismos fallan, existen cambios patológicos en la funcionalidad neural que finalmente pueden traducirse en compromiso de conciencia y muerte. Ambas cosas que el sistema no desea. Por lo tanto, la barrera hematoencefálica es uno de los reguladores de esta homeostasis. El astrocito es otra parte, es parte tanto como barrera como también de forma independiente. Y como tercera parte está el sistema ventricular.
Ya hablamos de cómo funciona la barrera hematoencefálica, pero ¿cómo funcionan los astrocitos? Los astrocitos, ya lo dijimos también, dan forma al sistema, al líquido extracelular, al espacio extracelular, regulan los niveles de potasio, participan en metabolismo de neurotransmisores y filtran moléculas hacia el extracelular. En cuanto a los niveles de potasio, lo hacen de forma muy interesante, tomando potasio de los lugares donde hay concentraciones más altas y pudiendo transportarlo a través de varios astrocitos hasta los lugares donde hay menores concentraciones, ¿ya? Es decir, los astrocitos se unen entre ellos a través de uniones estrechas y de canales que permiten el movimiento libre de electrolitos en su interior y de esa forma mantener un extracelular equilibrado. También, como les comenté, participan en el metabolismo de algunos neurotransmisores, principalmente de glutamato y de GABA. Bien, filtran moléculas hacia el extracelular, ya lo hablamos, sobre todo a nivel de barrera hemato. Y por último tenemos al sistema ventricular, el último responsable de mantener las condiciones del microentorno neural. El sistema ventricular es un sistema de cavidades que encontramos al interior del cerebro. Estas cavidades se comunican entre sí partiendo desde ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y espacio subaracnoideo. El líquido que compone al espacio ventricular es el líquido cefalorraquídeo, un líquido que está formado en los plexos coroideos, donde están las células coroideas. ¿Ya? Recuerden, las células coroideas son aquellas que forman el líquido cefalorraquídeo y se diferencian desde las células ependimarias. El líquido cefalorraquídeo se produce a una velocidad aproximadamente de 0,35 ml minuto, bastante rápido, llenando un flujo o llenando un volumen, perdón, de 30 a 45 ml en ventrículos y de 120 a 125 ml en espacio subaracnoideo, principalmente a una presión de 7 a 13 milímetros de mercurio, es decir, de 18 centímetros de agua. Este líquido cefalorraquídeo se produce en todos los ventrículos, ¿ya? Laterales, tercero, cuarto. Y fluye. ¿En qué sentido? En ese sentido, desde ventrículos laterales hacia espacio subaracnoideo. Ahora, las células coroideas son cuboideas, son polares, reciben 10 veces el flujo que el resto del cerebro, es decir, son mucho más irrigadas, son alimentadas por arterias coroideas que son reguladas por aferencias simpáticas y parasimpáticas y ojo, su circulación es directa, es decir, no hay barrera hematoencefálica entre las arterias coroideas y las células coroideas. Es decir, las células coroideas son el filtro. ¿Se entiende? Siempre hay un filtro. O más bien, en general hay un filtro entre sangre y cerebro. El principal filtro, en un sentido amplio, es la barrera hematoencefálica. Para el líquido cefalorraquídeo son las células coroideas. Ellas son las que filtran. Y existen estructuras no filtradas que son los órganos circunventriculares. ¿Ya? Es decir, estas células coroideas se encargan del ultrafiltrado capilar, la función del astrocito en la barrera hematoencefálica y también de la cefalorraquídeo. ¿Cómo realizan la síntesis? A través de una compleja interacción de electrolitos que podemos ver acá, con múltiples receptores, y eso en realidad es algo que les dejo a modo de ejemplo. A nivel de líquido cefalorraquídeo, nosotros podemos extrapolar el contenido del líquido extracelular, ¿ya? Es decir, recuerden, si nosotros decimos que existe entre célula y célula, no es líquido cefalorraquídeo, es líquido extracelular. Sin embargo, existe un alto intercambio entre extracelular y líquido cefalorraquídeo, por lo que nosotros podemos extrapolar el estado extracelular cuando podemos tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar, ¿ya? Es un líquido que guarda ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias con el plasma. Sodio suele estar en una concentración similar. Sin embargo, potasio posee una concentración baja. Calcio y magnesio, similar, no es algo tan destacable.
cloro también. eh, y las otras principales diferencias son la glucosa, que el líquido cefalorraquídeo debería estar a la mitad del plasma aproximadamente, y la penúltima que ustedes ven ahí, que son proteínas. El líquido cefalorraquídeo prácticamente no tiene proteínas, ¿ya? Esas características a nosotros nos permiten, cuando vamos a mirar un líquido cefalorraquídeo, poder imaginar si es que está cursando un proceso inflamatorio y si este es viral, bacteriano, parasitario, carcinogénico, autoinmune, etcétera. ¿Ya? Tienen que conocer las características generales del líquido cefalorraquídeo. A mí no me interesa que ustedes conozcan las concentraciones de las sustancias en este nivel. Sin embargo, sí es importante que sepan que es similar, que es diferente, que hay más y que hay menos. ¿Bien? Bien. Como les comenté, el líquido cefalorraquídeo está en estrecho contacto con el líquido extracelular, tanto a nivel ventricular como subaracnoideo. ¿Qué células separan estos componentes? Ya lo dijimos, las epidimarias, no las coroideas. Las coroideas, recuerden, tienen función de ultrafiltrar y sintetizar. Sin embargo, las ependimarias son la barrera física entre el parénquima cerebral y el ventrículo. Por lo tanto, a través de ellas se va a movilizar el líquido en una circularidad que se denomina sistema linfático. El sistema linfático se ha asociado a la recuperación de la función cerebral durante el sueño, por dar un ejemplo, así como también ciertos cambios en distintos procesos fisiológicos, estrés, angustia, etcétera. Ahora, sabiendo dónde se produce y cómo se mueve, ¿dónde se drena el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo se drena a nivel de senos venosos, que son invaginaciones de dura madre, ¿ya? Esto ocurre a nivel de pequeñas granulaciones y vellosidades del aracnoides, por donde efectivamente logra salir el líquido cefalorraquídeo. Y lo más importante, la salida del líquido cefalorraquídeo es presión dependiente, es decir, a mayor presión del líquido cefalorraquídeo, mayor drenaje. Si yo aumento la presión del líquido cefalorraquídeo, pero obstruyo su drenaje, ¿se va a formar menos, se va a formar igual o se va a formar más? ¿Se va a sintetizar menos, igual o más? Se va a sintetizar igual, porque la síntesis no es presión dependiente. Se va a sintetizar igual y va a ocurrir un cuadro que se llama hidrocefalia, el aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Por el contrario, en un sistema que funciona normal, a medida que la presión aumente, el drenaje aumenta. Por lo tanto, un aumento patológico de la presión en el espacio ventricular es, en general, una alteración de la circulación o de la absorción del líquido cefalorraquídeo. Puede ser también de la formación, pero es inusual, pues habitualmente es compensado por una mayor absorción. Bien, ahí estamos viendo los senos venosos, que es donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Por último, cabe destacar que el sistema ventricular también participa en la amortiguación, es decir, el cerebro flota. Un golpe en la cabeza no es necesariamente un trauma encefálico gracias a la amortiguación que genera el sistema ventricular y cuyo efecto vemos alterado en situaciones de mucha deshidratación, como lo es, por ejemplo, cuando uno consume mucho alcohol. Por eso no es raro que al consumir mucho alcohol, un movimiento intenso de la cabeza genere cefalea. Por último, y a modo histórico, les dejo aquí el tema de la punción lumbar, que es la maniobra a través de la cual uno es capaz de poder recoger líquido cefalorraquídeo y a través de eso extrapolar el estado del líquido extracelular y por lo tanto del encéfalo. Ya la punción lumbar es una maniobra que tienen que hacer todos los médicos generales, es parte de la formación de un médico común y corriente, y por lo tanto ya es importante que se vayan familiarizando con cómo funciona. Eso es todo lo que necesitamos saber
como generalidad del sistema nervioso. Dejo abierto el hilo para las preguntas que pueden hacerme a mi correo electrónico o si ustedes desean a través del delegado. Y les recomiendo, si algo, que asistan a la bibliografía, lean, ojalá por lo menos, alguna de las bibliografías destacadas en negrita. Veamos la próxima clase. Hasta luego.